fue bien con la tutoría, pero acá con la clase pues no se está aportando como debiera, tal punto que también me sacó el dispositivo, el celular, que es el que estaba apuntando directamente allá a nuestro tablero, ¿no? Donde realizamos las operaciones. Pues ahorita haré ese proceso de reconectar nuevamente el celular. Vamos a compartir pantalla. Bueno, primero que todo, ¿qué tal? ¿Cómo me oyen? Bien, profe. Qué pena. Señor. Yo le iba a preguntar algo antes de que se cortara. Profe, si no estoy mal, en el sistema de carga normal casera, en el laboratorio, en las probeticas, existe la posibilidad que yo le pueda, pues yo leyendo aquí, hacerle dos agujeros pequeños para poder ahí colocar la carga y en la parte superior algo que lo sostenga, o sea, que genere tensión. Vuélvame a indicar que no le cogí muy bien lo que me estaba comentando, salió O entrecortado. sea, profe, en las probetas, ¿sí? Hay Sí. que hacer el sistema de carga normal casera, ¿sí? Después de haber hecho, bueno, con las temperaturas y eso. Yo puedo hacer dos agujeros pequeños mucho antes de hacer ya los ensayos con los cambios de temperatura pequeños, uno en la parte inferior de la probeta y otro en la parte superior, para poder en la parte inferior colocar la carguita, el peso con las manos, en la parte de arriba sostenerla, no sé, con una cuerda o a tensión para poder mirar. No, creo que no Entonces, estoy viendo el manejo, Sebas, entonces se lo voy a mostrar aquí en el pizarrón. ¿Están viendo el pizarrón? sí, sí, sí. Digamos que tiene un par de pedestales. No van en este sentido. Las probetas van así. Es decir, este es un... Y acá, si tiene un agujerito y esto está con una puntilla, y lo mismo acá en el lado, pues, no se resbalarían. Acá vamos ahora a generar un ganchito, una probeta, y acá la opción de cargas y de irle agregando cargas. Eso sería la carga, que en dinámica sería el peso. Y se la va agregando hasta cuándo. Obviamente, si esto es dentro de una nevera, más fácil. Si es con lo del agua en ebullición, carle, ya tener listo las probetas y cargar. Si veo que no genera nada, pues vuelvo a meter la probeta al baño de agua, es decir, en agua hirviendo, le agrego la probeta a otra pequeña carga, vuelvo y la saco, la coloco acá, la acomodo y la vuelvo a cargar con una nueva carga superior. Si no pasa nada, sigo repitiendo eso hasta empieza el material a fallar. Si el material empieza a presentar estrías es porque ya falló. Entonces, esa es la carga que yo estoy buscando. Pero creo que usted lo que me comentaba era, poetas Sí, profe, estén verticales, verticales, sí, señor. Yo pensé hacer las y verticales. son Ok, así. listo. Listo, ellas están así. Y los huequitos es para colocar aquí, les valen cuando yo estoy colocándole la Exacto. carga. ¿Listo? Dejarlas empotradas. Sí, es una opción. Obviamente, pues la carga debe evitar el nivel inferior o la superficie, porque si no, no generaría carga, ¿no? Entonces, importante que esto tenga una buena altura y como es en la nevera dentro del congelador, pues se facilitaría porque yo puedo estar colocándole cargas y se mantendría la temperatura entre comillas. Pero si es cuando se están sometiendo a temperatura de ebullición del agua, pues el detalle ahí es que hay que estarlas metiendo, las coloco, les coloco carga, no pasa nada, vuelvo y las meto porque si no la temperatura disminuye y ya no sería temperatura cercana a los 100 grados, ¿no? Ahí es donde hay que tener un poco más de paciencia. Espero con eso haberle resuelto la Sí, duda. profe, gracias.
Ok. Volvemos a la presentación. Habíamos quedado en la temperatura 3. He dejado dos temperaturas. Una temperatura por acá, por acá, por encima la línea de líquidos. Otra en la línea de líquidos que fue T2 y esta otra que creo que fue la última que trabajamos, que es T3. Vamos a trabajar ahora aquí esta que es T4. Lo primero es averiguar qué tenés. Bueno, aquí pareciera que es 1400, ¿no? Porque coincide con la línea de 1400. Entonces, a esa temperatura, a esa condición del eutectoide, que es 0.% de carbono en hierro, ¿qué está ocurriendo? Tienen que revisar la T3, qué fue lo que obtuvimos, ¿no? Para poder entender la T4. Mientras yo vuelvo aquí a conectar mi otro dispositivo, que definitivamente fue que se perdió la conexión también de... Bueno, volvimos ahora sí con todo. Acá. Ok. Bueno, muchachos, nadie me ha dicho nada. ¿Qué pasa en esa temperatura 4? A esta altura, ustedes ya, eso de inferirlo, como diría el profe Luis Eduardo. Vuelvo aquí a apuntar, que perdí todo lo que había apuntado. Entonces, esta es la temperatura 4, que ya por ahí dijimos que es 1400, ¿no? Temperatura 4. ¿Qué pasa a esa temperatura? Temperatura 4. 1400 grados Celsius. ¿Qué es esa temperatura? Bueno, vamos por aquí. Jorge Hernández Dueñas, ¿me oye? Bueno, no me oye. Freddy Carrero, ¿me oye? Sí, señor. Hey, ¿qué está ocurriendo a los 1400 grados Celsius con lo que veníamos analizando Ahí ya el sería, día martes? ahí ya sería austenita, ¿cierto?
Completamente. Ahí lo que estamos logrando es que acabo de terminar un proceso Sí, de sí. solidificación de la austenita. En el punto 3 ya había austenita. ¿Cuánto era el porcentaje de austenita en la temperatura 3? Uy, profe, ese dato no lo tengo, pero sí sé que ahí ya se está formando completamente la austenita. Bueno, pero entonces me preocupa es algo. Ustedes no están apuntando, están recurriendo a videos. Es importante que apunten, muchachos. Si no, pues no se les va a quedar la información. Eso es como cuando estamos metidos dentro de un salón y el nos diga que sí, que están tomando nota. Entonces, ojo con eso porque pues se asume que el docente se basa en la clase que va dando día a día en lo que es de los mismos apuntes del estudiante. Entonces, Profe, qué pena, si no alguien que me sabe equivoco, creo que la temperatura va a ser 0,2%. la temperatura, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Sebas? Que como que no entendí eso. O sea, ya analizamos temperatura 1, 3, ¿cierto? Sí, en la 3, ¿cómo era el Profe, porcentaje el de la W masa? sub 0 en la 3 era 0,77%, y la austenita, y el 0,77%. W de austenita, F de austenita era 0,50%, y el W Sí, líquido 1,51. 51%. Sí, señor. 1,51, que bueno, aquí en la imagen, pues no pareciera ese 1,50, pareciera un poco menos, ¿no? Es más, no sé si alguno de ustedes revisó eso el día de ayer porque me quedó esa duda, fíjense. Este es el punto, si nos damos cuenta, no está en un punto medio, como para decir que es 1,51. Creo que fue Igual ya lo 1,45, averiguamos algo así. así. Es menos de 1,50, pero lo trabajamos con 1,51 por lo visto. Entonces ahí hay que tener cuidado. Yo tal vez ya sobre el tiempo, porque ya estaba cerrando la clase, ya faltaban tal vez 5 minutos martes. Lo tomé así, lo acepté así, porque pues de todas formas en un parcial eso yo lo evaluaría como un error. Y es un error de algo que ya pulimos acá y era poder entregar un valor preciso. Entonces tener cuidado con eso. En la temperatura 3, ¿cuánto de líquido y cuánto era el porcentaje de la austenita? De austenita era un 73,27% y de líquido 26,73%. Entonces, si estamos haciendo una vista al microscopio, una vista al microscopio sería algo así, del 3, ¿no? No del 4, sino del... Entonces tendríamos granos, o mejor, cristales de austenita flotando en un líquido, pero esos granos de esos cristales de austenita aún no son granos, equivalen al 73%, creo que fue que me dijeron. Es decir, todo esto oscuro es austenita. Y entre ellos hay líquido que es alrededor del 25, 26, 27%, no recuerdo el dato que me dieron. Viendo estos cristales, de tal forma que en T4, si en T4 vamos a hacer una vista al microscopio, para T4, que sería más o menos por, lo que veríamos es toda austenita, es decir, ya los granos crecieron y generaron más o menos esto. Entonces, granos con sus límites de grano, pero todos son de austenita. Entonces, como para tener vistas en microscopio. Entonces, en T4, todo fase sólida. Y en este caso, hierro, gamma, también llamado austenita. ¿Cuánto fue la base de cálculo que trabajamos? De 100 gramos, profe. 100 gramos. Entonces, de esos 100 gramos, acá, ¿de qué está compuesta? 0,77 gramos son de carbono y 99,33 gramos son de hierro. 10 a 1, no, entonces no es 91,33.
Es 91.23. 199.23. Entonces 10 va una, 9, y listo. Ahora sí, cuadra. Eso para T4, que ahí está, estoy mostrando vista al microscopio de cómo quedaría. Ahora veamos 5. ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir entre T4 y T5? Entonces la temperatura es isoterma, ¿no? Que la isoterma llegó acá, a 1400, que es el corte con la línea de la austenita, que es una... Pero si empieza a disminuir la temperatura, obviamente estamos sobre la línea del eutectoide esta, y la temperatura disminuye, pues lo que tenemos es esta austenita cada vez más fría. Entonces 1300, austenita a 1200, austenita a 1100, austenita a 1000, pero sigue siendo austenita, no ha cambiado. Lo único que cambia es que está más fría. Llegamos aquí a 912, sigue siendo austenita. Y pum, llegamos acá. Listo, esa va a ser la temperatura 5. Alto, temperatura 5. ¿Cuál temperatura es esa? La temperatura eutectoide. Entonces, T5 es la misma temperatura eutectoide. ¿Cuánto es esa temperatura en número? Ustedes que están viendo también el diagrama. ¿Cuánto, muchachos? 27 grados centígrados. 327 grados Celsius. ¿Qué está ocurriendo ahí? Una reacción de tipo tipo eutectoide. Entonces, ¿qué tenemos? Un hierro gamma, llamado también austenita. Esto sería el diagrama metalográfico, ¿no? Un hierro gamma que se va a convertir en dos nuevos sólidos. ¿Cuáles son dos nuevos sólidos? Ahí debajito están un hierro alfa, también llamado ferrita, y una cementita que es Fe3. Eso es lo que va a ocurrir. También lo podemos trabajar en reacción química, ¿no? Condiciones, aquí 727 grados Celsius y acá 77% de carbono. Entonces, eso es lo que está dándose a esa temperatura de 727. Forman sólidos. Entonces necesitamos averiguar cuánto es el porcentaje de ferrita, Fe alfa, y cuánto el porcentaje de carburo de hierro o Fe3. Datos. Entonces datos serían cuánto es el W0, cuánto es el W de la ferrita y cuánto es el W de la cementita. El W de la cementita. El W0 sigue siendo 77%. Vamos a averiguar cuánto es el de la austenita, el de la ferrita y el de la... Pues vamos a mover las líneas. Esta línea va a ser la que arranca de ese punto buscando la ferrita. Entonces, llegamos. Ese es el W de la cementita. Entonces, W Fe3C. El dato. Y ahora nos vamos al lado contrario. Nos movemos hasta la región de la ferrita, que sería más o menos por ahí. Nos la indicaron, ahí está indicado el punto. Entonces, W, mírenlo, W de la ferrita sería este valor. Dos valores. W de la ferrita 0.022. W de la ferrita 0.0 y el de la cementita 6.7%. Con esos datos podemos hacer regla de la palanca y obtener cuánta fracción convertida hay de ferrita y cuánta fracción convertida porcentaje hay de austenita.
Entonces, hagamos cuentas, por favor, rápidamente, ya en la de 3 que se están manejando aquí compuestas en cuanto a la regla de la palanca, ya las manejamos muy bien, entonces no creo que en eso sigamos teniendo confusión. ¿Cuánto? De hierro alfa sería 88,8%. Como 80. 88.80% equivalente a 88 gramos, de acuerdo a la base de cálculo de acá, cuánto es el carbono, cuánto es el hierro, y de ferrita, 11,20. 11.20% equivalente a 11.20. Vamos a averiguar cuánto carbono y cuánto hierro. Esto que estamos averiguando acá son composiciones de cada fase. Con de carbono y hierro en cementita, composición de carbono y hierro en ferrita. Pues averiguemos esos datos, muchachos. Voy calculando aquí también. Y pues, se terminó, como yo trabajaba después para un también de aquí de ese pueblo, pero de allá la más que me interesante estuvimos trabajando Bueno, yo ya generé aquí los datos, confirmen ustedes. Debo estarlos realizando, pues los voy a realizar yo porque estamos demorando mucho y estamos muy atrasados en clase. Entonces, de aquí en adelante, pues posiblemente hagamos las cosas mucho más rápido, pues nos vamos a atrasar mucho respecto a los semestres anteriores que también han sido de presencialidad remota. Eso en cuanto a la T5, ¿no? En la T5 se está dando la reacción tectóide que no la habíamos trabajado. Aquí ya le estamos dando uso a la misma y es todo sólido, ¿no? Se transforma en dos nuevos sólidos. Entonces, si esto era la T4, ¿cierto? Entonces, miremos aquí la T5.
Entonces, 2, ¿no? A partir de 1 se generan 2. Entonces, como si tuviéramos láminas de cada uno, donde pues obviamente las láminas de la ferrita son mucho más gruesas que las láminas de la cementita. Entonces, dentro de este mismo marco que tenemos acá, vamos a ver si la puedo reproducir. Algo así. Entonces tendríamos en cada grano láminas, pero obviamente pues mucho más el hierro, que sería los al lado del carbono, que sería lo claro. Es decir, en esas láminas, por abundancia, por composición, pues se va a notar mucho más el hierro que el carbono. Algo así. Es lo que estaríamos viendo ahí en esa transformación llamada eutectoide. Igual con estas, aquí lo que le estoy es cambiando la orientación a las láminas dentro de los granos, ¿no? En ese proceso de generación del eutectoide. Y bueno, más o menos así. Igual pasa en esos dos granos que quedan ahí. Entonces, eso sería el eutectoide, esa transformación que está abajo. Borremos. De ahí para abajo está cambiando levemente la proporción. ¿Por qué? Porque este 0.022, si hago aquí un zoom, vamos a hacer un zoom. Espero que lo estén notando. El 0.022 del que hablamos es aquí. Si sigo disminuyendo la temperatura a 700, 600, etcétera, fíjense que esta línea se va acercando cada vez más y más a cero. Ya la tenemos en cero, acercando más y más a cero. Eso hace que se modifique un poco la regla de palanca, haciendo que la ferrita sea mucho más rica en hierro a medida que disminuye la temperatura. Mientras que la cementita pues va a mantener parte de hierro y parte de carbono. Por eso pues la cementita también se le llama carburo de hierro. Y dense cuenta que la proporción que tenemos de carburo es mínima, 0.77 de carbono en comparación con el 99,23% de hierro. Entonces ahí ya no haríamos más análisis. Y eso en cuanto al eutectoide propio de los, o con eso, el eutectoide es propio de los aceros, que es lo que estamos viendo acá. Entonces hay aceros de tictoide o de medio carbono, los que están antes, es decir, con composiciones por debajo del 0.77, que serían más o menos hacia acá, serían aceros de tipo hipoeutectoides o de medio bajo carbono. Este es el límite de los aceros. Es decir, los aceros solo hasta este punto que es 211. Por ahí. Entonces, hacia acá, estos serían aceros de medio alto carbono, tipo hipereutectoide. ¿Por qué? Porque dependen de esta reacción, que es la reacción eutectoide. Entonces, el eutéctico lo conocemos ya lo hemos analizado, ya lo hemos trabajado, no es la primera vez. El eutéctico acá tiene los siguientes datos. Eutéctico. Si lo llevamos a componentes, las componentes serían una composición de 10% de carbono a una temperatura de 1148 grados Celsius. Es el valor para el eutéctico. El eutéctico viene de ser
un líquido, que es lo que tenemos por encima, y se transforma en sólidos, austenita más cementita, o hierro gamma más cementita. Entonces, de ser un líquido se transforma en dos sólidos, ya lo habíamos trabajado. Entonces, hay un detalle y es que a esa combinación que tenemos acá de austenita más cementita, a esto se le llama ledeburita. En aprenderse nombres. Y aquí a la combinación que hay en el eutectoide, que la combinación es ferrita más cementita, como tal, se le llama perlita. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Cuando estamos trabajando con el eutectoide, lo que se forma es perlita, no hay más, solo perlita. Cuando estamos trabajando en el eutéctico, lo que se forma es ledeburita. ¿Qué es la perlita? Combinación de ferrita más cementita, y a la izquierda. ¿Y qué es ledeburita? Lo que tenemos a la izquierda, que es la combinación de austenita más cementita. Entonces, tener cuidado con eso. Para valores, a la izquierda, téctico. Es decir, a esas aleaciones se le llamaría entonces hipoeutécticas, hipereutécticas. Las que están a la izquierda y a las que están a la derecha son. Entonces, cuando me dicen ledeburita, es simple, es una fundición de medio carbono a partir de la combinación de austenita más cementita, que eso me genera la típica piel de tigre. Si estamos antes del 4,3, entre el 2,11 y el 3, tenemos una de tipo hipoeutéctica. Y cuando estamos por encima del 4,3 y por debajo del 6,7, tenemos una hipereutéctica. Tener cuidado también con eso. Si estoy trabajando, me vuelvo aquí a los aceros. Entonces, de aquí para acá, el 2,11, estos son aceros. Y si estamos entre el 2,11 al 6,7, entre el 2,11 al 6,7, estas son condiciones. La forma entonces de reconocerlas. Entonces, del 0 a 2,11 aceros, entonces hay aceros tictoides, aceros eutectoides, también llamada perlita, y aceros hipereutectoides. Hay fundiciones que hay antes del, que serían fundiciones de tipo hipoeutéctica. Hay fundiciones en el eutéctico que serían fundiciones eutécticas y fundiciones hipereutécticas. El hipoeutéctico, la combinación de austenita más cementita se le llama ledeburita. Entonces, si estamos trabajando a partir de eso, si estamos trabajando una de tipo hipoeutectoide, entonces en esta región, voy a cambiar color, región que tenemos acá, que es la del hipoeutectoide, estamos obteniendo aquí en la parte baja, es decir, por temperatura ambiente, aquí estaríamos obteniendo, además de la perlita, por la reacción eutectoide, estaríamos obteniendo también ferrita. Y acá, que sería en la región hipereutectoide, además de la perlita, estaríamos obteniendo cementita, que es la vecina que tenemos aquí. Ahora, para el caso de las fundiciones, en esta región, que es la hipoeutéctica, vamos a obtener, además de ledeburita, vamos a ferrita. Y en esta región, además de la ledeburita, vamos a obtener cementita. El detalle con las fundiciones es que por encima de los 727 grados, acá por ejemplo, además de ledeburita hay austenita, la austenita convertir en ferrita más cementita, y acá además de ledeburita va a haber cementita.
la cementita no se transforma en nada. La que se transforma es la cementita que viene de acá. Entonces, acá tenemos, cambiamos color nuevamente, una región previa donde, ¿qué tenemos? En esta región es austenita más cementita. Y cuando llego al eutectoide, la austenita se transforma en perlita y la cementita queda como proeutectoide. La austenita es la que se me va a transformar en perlita, que es combinación de ferrita más cementita. Esta cementita diferente a la eutectoide. Entonces queda encapsulada. Pues todo eso, qué bueno que lo tengan ahí en cuenta. Si están grabando, pues estarlo revisando, porque pues ya se vio parte del eutéctico. Cuando hablamos de pro, por ejemplo, acá esta austenita es una proeutéctica y la que se está formando ya es una austenita típica. Pero esta austenita junto con la cementita van a estar encapsulando a la austenita pro, como ocurría pues en los análisis que hicimos en semanas anteriores. Eso que les comento aparece aquí, en este diagrama que también ustedes tienen. Entonces disminuyamos el zoom, hagamos aquí en eso mejor. Entonces tenemos aquí hierro-carbono, aleaciones, diagrama de fases de las aleaciones hierro-carbono, por traducción. Vemos que del 0 al 2,11, esta condición la manejan como 2, ¿no? Pero es 2,11, son los aceros. Acá el eutectoide no es 0,77, sino 0,83. Este es un diagrama un poco más antiguo que el que teníamos ahorita, pero igual sabemos muy bien que venir de austenita para formar aquí la perlita, eso es típico del eutectoide. Y aquí venir de líquido para formar la ledeburita es típico de un eutéctico. Pues todo esto rojo es austenita o hierro gamma. Cuando estamos aquí en el hipo, fíjense que se forma perlita y ferrita, y cuando estamos en el hiper, acá sería entonces austenita más cementita. Acá tenemos antes del eutéctico, austenita más cementita. ¿Eso de dónde viene? De que la austenita que hay acá es una austenita pro. Dentro de esta ledeburita hay y cementita, y fuera de eso pues hay cementita también, pero en fracciones o en proporciones extremadamente pequeñas. Tenemos la ledeburita más la cementita. Entonces acá ya al final tenemos que la austenita se convierte en ledeburita de cementita, que es la que tenemos acá, más ferrita. Ahora, hay que tener en cuenta que a medida que disminuye la temperatura, la fundición sufre dos reacciones. La reacción que sufre es basada en el eutectico, y la segunda, 727 grados, es basada en el eutectoide. Entonces, de eso ahorita vamos a revisar un ejercicio trabajando con una aleación entre este punto, que es el 2,11 para el diagrama que vamos a trabajar, y este, que es el 4,3. Entonces, importante esto para que lo entiendan. Aquí están las fundiciones, y acá los aceros, igual a trabajar como hipoeutécticas, hipereutécticas, así como aquí con el eutectoide. Y la manera de representarlo, la ferrita y el hierro delta, que pues no tiene ningún nombre de tipo comercial, ¿no? Y aquí el 0.022 figura como un 0.025 de alrededor de 370 grados Celsius. Aún tenemos una región, ¿cierto?, donde se ve esta cuña de la ferrita, de 8, que a condiciones de 723 grados Celsius está como 0,025. El valor tal vez más cercano, que hoy en día se trabaja es el 667, aunque dependerá del diagrama que nos entreguen para hacer el análisis. Y bueno, antes de empezar acá, vamos a análisis en este diagrama. Y vamos a trabajar una aleación y en particular una fundición de tipo hipoeutéctica al 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos aquí a trasladar líneas. Hasta el 3%.
Y vamos a estar trabajando varias temperaturas. La primera por encima de la línea de líquidos, que puede ser esta de acá. Vamos a trabajar los grados Celsius. Ahora a la derecha, lo que hay a la izquierda son grados Fahrenheit. Entonces las reglas de 3, ¿no? Acá. Primera temperatura, esa de ahí. Segunda temperatura. El corte con la línea de líneas más o menos por acá. Tercera temperatura. Más o menos por acá, un poco lineal, está levemente por encima. Ahí van a haber dos temperaturas prácticamente casi que consecutivas. Temperatura de acá va a estar bajando. Profe, ¿qué está a 2200? Pero eso Fahrenheit, toca llevarla a Celsius. Vale, ¿Listo? señor. La siguiente vamos a dejarla de 910 Celsius, que aquí coincide precisamente. Vamos a copiar esta línea. La siguiente temperatura va a estar aquí pegada. Ok, ahí van a haber dos temperaturas. Entonces va a ser un análisis algo extenso. Y la siguiente podría ser a esta condición. Por debajo de los 210 grados, habría que averiguar qué tanto. Por ahí más o menos. No estamos a una temperatura ambiente, sería aún más abajo. Entonces vamos a tener la precaución de tomar, por ejemplo, de 210 a 910. Tendríamos 700 grados entre esos dos puntos para poder averiguar cuánto hay acá. Poder averiguar cuánto hay en ellas, ¿no? Entonces, para esas reglas de 3, entonces, entre 210 y 910, que hay 700 grados, ¿cuántos milímetros? Para poder con eso establecer entonces cuántos entre estos puntos y estos puntos sumarían a esas temperaturas que tenemos como fijas, ¿no? Vamos al tablero, que ya tenemos un nuevo ejercicio a trabajar. Profe, ¿podría mover un poco la cámara para ver el valor de carbono y hierro, por favor? A coger, entonces echemos para atrás. ¿Se ve mejor? Vamos a trabajar entonces una fundición hipoeutectóica. Decir hipoeutectoide es un error craso porque sería para una fundición hipoeutéctica. La fundición es con el eutéctico, los aceros con el eutectoide, a una condición de 3% de carbono en hierro con una base de cálculo de 500 gramos. Trabajemos con eso. Hipotéctica, 3% de carbono en hierro, base de cálculo 500 gramos, temperatura 1. No sé si ya están haciendo ustedes el proceso. Voy a manejarlo acá. Entonces, como les dije, entre 910 y 210, que al menos ahí hay un valor fijo de 700 grados, ¿no? Eso sería la manera de trabajarlo. Entonces tenemos
10, 20, 30, 40 y 6 milímetros. 36 milímetros. Equivalentes a 700 grados Celsius. Eso nos va a ayudar mucho a lo que necesitamos buscar. Ahora, la línea estaría entonces basada en la de 1000, entonces de 1300 hacia la primera línea que tenemos ahí roja. Para mí son 5, 6, 7, 9 milímetros. 9 milímetros. Entonces hacemos esa regla de 3, 700 por 9. Dividido entre 46. Y eso nos da 137 grados. Entonces 137 más 130. 1267. Sí, más o menos es eso. Entonces temperatura 1, 1267 grados Celsius. En ese caso, todo fase líquida. Dejamos este dato aquí que es importante para más conversiones. Y como tenemos una base de cálculo de 500 gramos, entonces serían 15 gramos de carbono y 485 gramos de hierro. Esa es la combinación. ¿De dónde sale eso? Que 3% es carbono y 97% es hierro. Los 137 grados, ¿a qué temperatura se les sumaron? A 1300, a 1130, que es la que está, en la que estamos averiguando, conocían. ¿Sí la pilló? Si está mirando la presentación, es esta. Y entre ella y esta línea es los milímetros que medí, que los convertí a grados y los sumo a ella. Lo mismo voy a hacer ahorita con la siguiente, ¿no? Que es con el corte de la línea de líquidos, que tiene que ser por debajo de los 116 o 136 grados, ya lo borré. Eso para esa primera temperatura. Entonces miremos a ver si me deja aquí marcar esta de acá. ¿Qué sería la temperatura 1? Corte con la línea de líquidos. Temperatura 2. Para ello hay que medir líquidos. Entonces sería alrededor de 6 milímetros. 6 milímetros por 6. Dividido entre 46. Y eso nos da 91,3. Dejémoslo en 91. Entonces 130 más 91, 1221. Entonces temperatura 2. 1121 grados Celsius. En este caso, todo fase líquida, es decir, mantendríamos la composición, que sería el 3% de carbono y el 90% de hierro, pero algo importante, lo que diferencia T1 de T2 es que se empieza a dar la forma de embriones de un sólido que en este caso es un eutéctico gamma o una austenita proeutéctica, embriones de austenita proeutéctica. Eso es lo que está ocurriendo, pero entonces no hay al menos un porcentaje, porque está a una escala prácticamente que casi nanoscópica. Entonces 15 gramos de carbono, 35 gramos de hierro, que es la misma composición a T1, pero con la salvedad que se están formando embriones de esa austenita proeutéctica. Vámonos ahora 3
qué está ocurriendo entre T2 y T3. Es decir, qué está ocurriendo entre estas temperaturas. Entre esta y esta. Pues que la austenítica empieza a convertirse en núcleos, los núcleos se convierten en cristales, los cristales van creciendo, la temperatura que va a ser 1130 más delta de T, que es la primera que vamos a trabajar, pues vamos a mirar qué tanto del sólido proeutéctico se formó, y el líquido que queda es el que se va a transformar en eutéctico. El proeutéctico austenita no, él va a ser encapsulado a partir del líquido y va a haber una nueva base de cálculo que es la del líquido para convertirse en una región de doble fase. El líquido es la que es soluciones sólidas, una que va a ser austenita, distinta a la austenita proeutéctica, y la otra es cementita. La unión de cementita va a ser la ledeburita que conocemos, y por eso ahí debajo aparece austenita pro, que ahí no la marcan, ledeburita, cementita. Esa cementita queda tal vez en ese proceso de movimiento adherida a la austenita proeutéctica, pero es mínima, es muy prácticamente que tendiendo a cero, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces miremos ahora temperatura. Pues cambiemos aquí corriente. Acá. Temperatura 3. Es ahí mismo, pero debajito, hay un delta de T de diferencia. Está la 4. Pues ahí están las dos pegaditas para que ustedes las vayan. Y en temperatura 3, 1130 más delta de T. 1130 delta de T. ¿Ahí qué está ocurriendo? Pues se formó una austenita proeutéctica y necesitamos conocer qué tanto es austenita, también llamada hierrogama proeutéctica. Y el resto es líquido, y ese líquido es el que nos interesa para el cálculo nueva que se va a dar. Tenemos entonces datos para la regla de la palanca W sub 0, W de la austenita y W del líquido. El W sub 0, 3%, el W de la austenita nos movemos para el otro extremo, el líquido nos movemos para la derecha. Entonces por aquí creo que tengo líneas. Sí. Entonces movámonos. Acá está el 3%, pero me voy a mover hacia la austenita, entonces sería este valor. Abajo está el valor, figura como un 2%. Y ahora hacia el lado contrario, que es el líquido, y es acá. Coincidiendo con un 4,3. Entonces 2% y 4%. 2% para la austenita y 4,3 para el líquido. De ahí es que sale la regla de la palanca. Miremos entonces. Mejor, para la austenita proeutéctica, también llamada hierrogama proeutéctica, tendríamos que es la palanca de la izquierda, igual al resto de la palanca de la derecha, que sería 4,3 menos 3 dividido total, que es 4,3 menos 2. Y eso nos da 0.5652%, sería 96.52%. ¿Qué significa? Que lo que se había formado aquí, como bajando alrededor de unos casi 100 grados, ya hay un 56% de eso que era un embrión acá. Si no funciona. Entonces, para el líquido, que es la palanca de la derecha, es igual a la palanca de la izquierda, que es 3 menos 2, palanca total que es 4,3 menos 2. Y eso nos da 43,48. 43,48%. Eso con la base de cálculo nos daría, entonces sería 500 por 0.52,
282.6 282.6 gramos de técnica y 500 por punto 4348 para que nos dé 217.4 200.4 gramos de líquido aún. Este líquido y esta masa se convierte ahora en nuestra nueva base de cálculo. Entonces, nueva base de cálculo, porque ella se va a transformar en ledeurita, es decir, combinación de austenita más cementita. Y la austenita más abajo, a los 727 grados, en perlita, una nueva base de cálculo, pero por ahora con esto. Entonces de aquí tenemos cuánto carbono, cuánto hierro, cuánto carbono, cuánto hierro. Para el caso del carbono sería 282 puntos. Repasando de forma oral lo que estoy haciendo para que ustedes lo tengan ahí en audio o que directamente lo estén entendiendo por el video que están pues la masa entonces buscamos el W de la austenita, que es 2%, entonces 2 dividido entre 100. Y esto nos da 5.65. Entonces de los 282.6, 5.65, ¿cómo? Entonces 282.6 menos 5.65 y eso nos da 276.95 de hierro, 276.95 gramos de hierro. Para el carbono que hay en el líquido sería 217.4 por el W del líquido que es 4,3. Entonces 4,3 dividido entre 100 igual 9,35 criterios de aproximación, 9,35 gramos. 217.4 menos 935 y eso nos da 8.05 gramos de hierro. Si sumamos carbono con carbono sería 5,6935 y eso nos da 15. Miren, son 15. Y si sumamos hierro con hierro, 276.920805. Eso nos da 485 gramos de hierro, es decir, por ahí la cosa va bien. Eso factura 3. Voy a tomar este dato aquí, 46 milímetros. Son esos 700. Y ahora nos vamos para la temperatura 4. Por aquí. Temperatura 4 es 130 grados Celsius. Es decir, un delta de T por debajo. Entonces, ahí a esas condiciones va a cambiar el W. ¿Por qué? Porque el líquido va a tener una reacción de tipo eutéctica. Entonces hay que trabajar con la composición del eutéctico y la composición del eutéctico es 4,3%. Hay que buscar cuánto es el W de la austenita y cuánto es el W de la tita. Entonces, hierro gamma, austenita, Fe3C, carburo de hierro, cementita. Con eso es para la regla de la palanca. ¿Qué vamos a verificar de austenita? Ya no es austenita pro, la austenita pro hasta aquí paró. Es decir, ahí esa austenita va a ser encapsulada 30% por el líquido que se transformó en ledeurita, que es combinación de austenita más cementita, y ese es el que va a arropar a esto eutéctico. Entonces, hierro gamma y acá cementita. Entonces buscamos. Ya estamos a 1130 grados Celsius, ¿no? Entonces en 1130 el W corrió. Ahora es este. ¿Listo? Ahora tengo que irme hacia el W de la cementita, que miren, 6,5, según lo que vemos en este diagrama, pues trabajaremos con lo que nos diga el diagrama. Y el W de la austenita 2. Entonces tenemos nuestros nuevos Ws. Entonces este sería
el 4,3, nuestro W sub 0, la reacción que se va a dar es el eutéctico, este que va a ser el W de la austenita, también llamado hierro gamma, y este de acá, el 667 que estamos viendo acá, si ahí lo señalan con un puntico, es el W. Entonces 4,3 y 667. Bueno, el W1 es del líquido. Aquí estoy cometiendo una barra. Esto no es W del líquido, esto es W de cementita. Entonces WF E13. Mejor, ahora sí. Entonces el de la 2 y el de la cementita 667. 2 y 6,67%. Con eso ahora sí regla la palanca. Entonces, empecemos con la austenita, que es la que está a la izquierda. Entonces es igual, la palanca de la derecha es 6,67 menos 4,3 dividido entre la palanca total, que es 6,60 menos 2. Y eso nos da 50,75 en porcentaje. 50% en porcentaje. Y para el caso de la cementita, que es la que está a la derecha, entonces es igual a la palanca de la izquierda, que sería 4,3 menos 2 dividido entre la palanca total, que es 6,67 menos 2, y eso nos da 49,25%. Ahora, no trabajamos con 500, ahora trabajamos con 0.4. Entonces, 217.4 lo multiplico por 0.5075 y nos da 110,33. 110,33 gramos de austenita que se convirtió de este líquido. O sea, de los 217.4 el líquido, 110.33 se solidificaron como austenita. Y el excedente, que sería 217.4, 110.33, es decir, 107.07 gramos, se convirtieron en cementita. La austenita es la parte maleable. Maleable es como las escuadras metálicas, esta que yo tengo acá. Levemente le aplico un esfuerzo, pues se dobla, ¿cierto? Como pasa también hasta con los polímeros. Esta regleta, si yo le aplico un leve esfuerzo, se dobla. Obviamente en algún momento, si ya supero su límite elástico, se va a quebrar, pero esto yo no lo puedo hacer con un cerámico. Ahora, dentro de la austenita y la cementita, ¿cuánto carbono y cuánto hierro hay? Entonces, para el carbono de la austenita, 110,33 por, entonces busco el W de la austenita aquí. Pues 2 dividido entre 100. Igual 2.21 con criterios de aproximación. 2.1 gramos y 110,33 menos 2.21, 108,12. El hierro que hay junto con el carbono, esa es la composición para la austenita. Si miramos la Pro, austenita Pro, la Pro es del 56.52% de riqueza, mientras que acá estamos hablando del 50%, entonces hay diferencia entre las dos austenitas. Y para el caso del carbono, 107.07 por W de la cementita, que sería 6,67 dividido entre 100. 714. 107,07 menos esos 714
para que nos dé hierro. 99.93. 29.93 gramos. Si quiero confirmar el carbono y el hierro comparándolo con el original, entonces tendría que sumar este que se formó como eutéctico y sumarle el carbono que hay en la austenita pro, que es este. Entonces sería 560 más 221 más 714. Y eso nos da 15. Es decir, se trabajo. Ahora lo mismo con los hierros. Este hierro con este hierro con el hierro que está en la austenita pro. 99.93 más 108.12 más 276.95. 485. Se cumple, muchachos. Entonces, hasta ahí el producto va bien, pero no hemos terminado. Yo lo que tengo es que borrar acá porque ya superé un límite. Entonces, voy a borrar la parte superior. Entonces, en el diagrama vamos a ir a la siguiente temperatura. La siguiente temperatura es 910 grados. Entonces, el T5, que es al 3%, entonces hay una de estas lineecitas que necesito. Acá. Este de acá, que sería T5. Entonces, T5, 910 grados. Ahí la base de cálculo sigue siendo esta, por eso no la borré, 217. ¿Por qué? Porque los cambios se van a dar es en el eutéctico. La austenita proeutéctica que había por acá no sufre cambios. Entonces, si miramos vistas al microscopio, vamos en T1, todo esto era líquido. Es decir, se ve un caldo líquido donde hay hierro y hay carbono. Es en T1, ¿cierto? Se empiezan a formar embriones. Estos son los embriones de la austenita prótica. Eso en T2. En T3, que ya lo borré, T3, que fue alrededor de un 50 y casi 7% de austenita pro. Es decir, un poquito más de la NS ocular, esa austenita proeutéctica. Entonces vamos a manejarla así, la austenita proeutéctica. Entonces digamos que esto es esa austenita pro. Listo, todo lo que se ve ahí como isla flotando es austenita pro. Austenita pro. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y todo lo que hay en torno a ella, en torno a esos cristales, es decir, esto es líquido aún. Es decir, ese líquido es estos 217,4 gramos. Todo esto es líquido. Eso en T3. Voy a dejarlo ahí, ese T3. Y este sería T4. En T4, esa austenita pro queda ahí. No le va a pasar nada. Entonces, voy a mantenerla ahí.
eso que hay ahí sigue siendo esa que se forma. El líquido que era lo rojo acá se convierte en eutéctico. Ese eutéctico se llama ledeburita y es láminas con láminas de cementita. Entonces la austenita la estoy manejando con oscuro. Entonces son láminas combinadas con cementita. Entonces en intermedias a ellas y en diferentes orientaciones. Son otros granos. Estoy dibujando por las de cementita. E intermedias a ellas, las de la austenita, y que son mucho más abundantes, ricas, ¿no? Hay más en austenita que en cementita, porque la cementita se asume que tiene mucho más carbono, ¿no? Al menos en proporción, porque pues obviamente estamos hablando de un 97% de hierro y solo un 3% de carbono, ¿no? Esto fue lo que ocurrió. Entonces, de acá pasó acá. Entonces ya todo esto es sólido. Ya no hay líquido, como ocurría en T3. Ahora vamos a T5. En T5 va a haber una leve modificación, pero muy leve, en cuanto a las proporciones que hay, pero dentro de la ledeurita, que la ledeurita son las negras y azules. Es decir, la austenita proeutéctica, esa que se formó en T3, ella sigue ahí quietica, es la que no le pasa. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Ahora sí vamos a revisar T5 desde el punto de vista analítico, que son esos 900. Entonces, W sub 0, ojo, sigue siendo 4,3. ¿Por qué? Porque lo que cambia es las láminas azules y negras. Lo que cambia es la ledeburita, no el proeutéctico austenita. Entonces, el W de la austenita, porque nos vamos a mover sobre esa línea, y el W de la cementita sí se mantiene porque el de la cementita es fijo. Es ese 667 que tenemos a la derecha. Es decir, ese siempre se va a mantener ahí fijo. Pero como estamos cambiando el de la austenita, la regla de la palanca se va a modificar una parte. Vamos a ver cuánto sería al movernos, ¿no? Entonces, quien se mueve es esta línea, ¿no? Esta. Hasta el corte de la T5 con la región austenítica, que sería por ahí más o menos. Vamos a borrar acá. Porque ya esta se mantiene, que es 667. Esta se mantiene, que es 43. Esta va a ser la nueva. Entonces acá el W de la austenita. Entonces averigüemos ese dato. Entre 1 y 2%, aunque aquí, pues, si me fijo bien, hay un proceso no lineal, sino más bien es de tipo logarítmico. Ustedes dense, de 1 a 2, la distancia que hay es mucho mayor que la que hay de 2 a 3, de 3 a 4 va disminuyendo, de 4 a 5 va disminuyendo, de 5 a 6. Entonces, pues no es un formato donde podamos aplicar una regla de 3, porque la regla de 3 es cuando hay comportamientos lineales y es que la distancia entre cada unidad, aquí nos está dando esto, aquí lo que hizo fue estirarse la parte de los aceros, por eso se ve tan amplia esa parte inicial que va del 0 al 2, y reducir la parte de las fundiciones, darle más importancia a la parte de los aceros que a la parte de las fundiciones al trabajarlo con un formato loco, ¿no? Logarítmico. Entonces miremos, podríamos asumir que eso
Si está disminuyendo el porcentaje, entonces sería alrededor de un 1,7. Vamos a asumir que es 1,7%. Entonces, 1,7% para el W de la austenita. Entonces, es ahora. Entonces, de aquí vamos a averiguar cuánto es el porcentaje de austenita y cuánto es el porcentaje. Entonces, la austenita es la palanca de la izquierda, ¿no? Entonces, ella es igual al resto de la palanca, que es la que está a la derecha, 6,60 menos 4,3 dividido entre la palanca total, que es 6,67 menos 1,7. Y esto nos da 47,69. 47,9%. Si lo comparamos con esta, sigue siendo austenita, ¿no? Se disminuye, es decir, está pasando bono que hay acá hacia la cementita y está migrando algo de hierro que hay en la cementita hacia el hierro gamma o hacia la austenita. ¿Por qué? Porque pues, la en hierro y en la cementita es más rica en carbono. Entonces, obviamente, se está liberando de hierro, en el caso de la cementita, se está liberando de carbono, en el caso de la austenita. Palanca contraria, que sería 4,3 menos 1,7 dividido entre la palanca total, que es 6,67 menos 1,7. Y eso nos daría 52,31. Por obvias razones crece. Si lo comparamos con este, ¿no? 40,22. Base de cálculo con respecto al 217. Entonces, 217.4 por punto 47. Nos da 103,68. 103,68 gramos. Y 217 menos 103,68 igual a 113,72. 113,72 gramos. Vamos a averiguar carbono y el hierro en cada una de esa composición de las fases. 103,68 por, en este caso sería 1 dividido entre 100, y eso nos da 1,76. 1,76. Y con el hierro sería 103,68 menos 1,76 a 101,92. 101,92 gramos. Para el caso del carbono y hierro en la cementita, 113,72 por 6,67 y nos da 7,59 con criterios de aproximación. 13,72 menos ese 7,59 nos daría 106,13. Si sumamos carbonos, nos tiene que dar este que hay en el líquido, porque esto se formó a partir del líquido. Entonces, 7 más 1,76 igual 9,35. Entonces, se confirma. Si a esto le sumo que había en la austenita Pro, pues nos va a dar 15. Y 101,92, que es el hierro más 106,13, daría 208,05, que es este. Y si este hierro le sumo el hierro de la austenita Pro auténtica, pues nos va a dar 485. Eso en cuanto a la T5. Bajamos la temperatura térmica, vamos a bajarla, que es esta. Hasta levemente por encima de esa línea, que es 723. Entonces sería 723 más delta de T. Esa sería nuestra temperatura. Entonces acá
temperatura 6, y ahí pegada a ella, la temperatura 7. Las dos están ahí pegaditas. La diferencia es un delta de T nomás. Entonces, temperatura, voy a borrar acá. Ya las cuentas, pues ustedes saben cómo van en cuanto a carbonos y el hierro, ¿no? Entonces, temperatura 7, 723 grados delta de T. ¿Qué vamos a buscar ahí? Vamos a mirar cuánto es la austenita total final. No la llamamos total, llamémosla final. ¿Por qué? Porque esa austenita se me va a convertir en perlita. ¿Qué es perlita? La reacción eutectoide, la que ustedes ven hacia la izquierda. Esa reacción ya la analizamos, es decir, los porcentajes que se trata de repetir acá. Y esa perlita es combinación de ferrita más cementita. Es decir, la austenita se convierte en una nueva dos fases. Y la cementita, que ella no sufre transformaciones, ya va a quedar ahí fija. Entonces, las láminas que teníamos azules, ellas no van a tener transformación, son ellas. Las láminas oscuras, que es la austenita final. Esa austenita final se va a transformar en nuevas dos fases. Una de ferrita, que va a ser oscura, y una de cementita, que también va a ser azul. Entonces, esas lineecitas que habían, teníamos unas líneas gruesas, ¿cierto? De austenita, y entre ellas teníamos una que otra que era de cementita, algo así. Láminas que tenemos de austenita se van a convertir en unas laminitas más pequeñas, algo así. La forma que tiene ahí, que tenía el lineal, ¿cierto? De ferrita, y entre ellas queda cemento. Habría que hacerle un zoom, obviamente con el microscopio, ampliar cualquiera de estas líneas para verla así, laminitas mucho más pequeñas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en estas condiciones. Entonces, Ws. Entonces, W sub 0 sigue siendo 4,3%. Vamos a buscar el W de la austenita y el W de la cementita. El de la cementita no cambia nunca, 6,67%. Y el de la austenita va a ser la reacción eutectoide, que tenemos ahí el 0,83. 0,83%, que para este diagrama es el eutectoide. Entonces, para estas condiciones, si queremos trasladar nuestras líneas, ella, entonces quedaría acá para la austenita, ella queda ahí porque es la cementita, y ella queda ahí porque sigue habiendo una reacción eutéctica, es decir, el eutéctico es el que es austenita más cementita, y hasta 723 más delta de T es la que está quedando al final, la austenita, para transformarse en una nueva. Obviamente la cementita fija. Entonces, esas serían las tres condiciones. Entonces, de aquí habría que borrar esta, porque habría que decir que ahora nuestra nueva W está aquí. W de la austenita, que ya les dije que es ese 0,83, ¿no? La regla de la palanca. Entonces, vamos a averiguar para la cementita, bien, para la austenita final, a la izquierda. Entonces, es el resto de la palanca derecha, que sería algo así como 667 menos 4,3 dividido entre 667 menos 0,3. Y eso nos daría 40,58. Fíjense que sigue disminuyendo. De tener más de 50 en la temperatura 4, en la 5 pasó 47, y en la... Ups, aquí no es 7. Es 6, perdón. 7 es la 723 solamente. Ahí me brinqué una, ¿no? Es temperatura 6.
Pasó entonces de 47,69 a 40,58. Y esto se va a enriquecer más de carbono. Entonces sería para la cementita, que sería igual a la palanca a la izquierda, que es 4,3 menos 0,83 dividido entre 6,67 menos 3. Y eso nos daría 59,42. 59,42%. Aquí lo que hice fue borrar la base de cálculo. Recuerden en cuánto era la nueva base de cálculo, muchachos. Es la suma de estas dos, ¿no? 117,4. Sumando estas dos, verifiquemos. 103,68 más 102. Respuesta 217,4. Entonces, de ahí es que sacamos esto. Entonces, 217,4 por punto 40,5. 88,22. Sí, 217,4 por punto 40,58. Verifiquemos. Sí, 88,22. Me parece muy poquito. Y 217,4 menos 88,20 a 129,18. De aquí, ¿cuánto carbono? ¿Cuánto hierro? ¿Cuánto carbono? ¿Cuánto hierro? Importante, en la austenita, ella va a ser mi nueva base de cálculo, es decir, vuelve a cambiar. 217,4 y ahora 88. ¿Por qué? Porque la austenita va a transformarse en dos nuevas fases, la cementita queda fija. Pero averiguamos primero la composición de hierro en cada una de ellas. Entonces, 88,22 por, en la austenita .83, 0,83 dividido entre 100 igual 0,73, ni siquiera un gramo. Y 82 menos ese 0,73 nos da 87,49. Obviamente la austenita es muchísimo más rica en hierro. 49. En el caso del carbono en la cementita, 129,18 por 6,67 dividido entre 100. 8,62 con criterios de aproximación. Y 129,18 menos 8,62, 156. Si suman carbono, nos va a dar lo que había de carbono en el líquido para la temperatura 3. Eso más el carbono de la austenita Pro nos va a dar 15. Ustedes que tienen todos los datos, verifiquen. Si sumo este hierro, nos tiene que dar el hierro que había en el líquido de la temperatura 3. Y si le sumo la austenita Pro, el hierro que había ahí, pues nos tiene que dar 4. Eso para la temperatura 6. Temperatura 7, que es 700. Entonces vamos a tener un cambio nuevamente en el W sub 0. Ahora vamos a buscar el W de la ferrita y seguimos con el W de la cementita, que ya lo con cementita siempre será 6,67%, pero cambia el W sub 0. ¿Por qué? Porque la reacción que se va a dar a partir de esta es la eutectoide. Entonces el W sub 0 es el eutectoide, que es 0,83. Y el W de la tenemos que movernos. Entonces aquí hay cambios para la nueva palanca. Entonces esta que hay acá, vamos a moverla hasta el hierro alfa alias ferrita, que es más o menos por ahí, frente a 0,025. Voy a mover esta
porque ese nuevo W sub 0 equivalente a 6, y la de la cementita la dejo ahí, esa no va a cambiar. Entonces borremos acá. Ello. Este será nuestro nuevo W sub 0. Y el de acá va a ser nuestro W de Fe alfa alias ferrita. Pues ahí ya tenemos la información. Profe, espera un poquito para terminar de copiar. Es que está avanzando muy rápido. Pues bueno, qué pena, pero es que están, la verdad, cogidos de tiempo, porque el previo supuestamente era el 29, algo así por esa quita, la próxima semana. Y nos falta tema. Entonces, por eso aceleré, porque cada cuando estamos haciendo estos ejercicios y les pido a usted datos, se están demorando como mucho. Al menos en lo que he manejado ya de 2 semestres, no, este no es el primero, ya he manejado 2 semestres. Entonces, en eso necesito que ustedes se suelten, pero para soltarse tienen que presionar. Listo, profe, pues ya puedes seguir. Hagamos, bueno, el W de la ferrita, ¿cuánto es? Cero 0.0. 20 y algo. No se alcanza a ver en la imagen. Ustedes tienen la imagen 25. impresa. 0.025. Eso, ¿no? 25%. Si no la tienen impresa, pues la deben tener en digital como yo se las envié. Es decir, puede ser que lo que yo les esté presentando es conectividad, pero tienen allá la información. Entonces vamos a hallar el porcentaje de ferrita y el porcentaje de cementita. Esto ya lo habíamos hecho en porcentajes. Lo que va a ser diferente son las masas porque la base de cálculo es distinta. Ya lo habíamos trabajado en el ejercicio anterior cuando analizamos el eutectico. Miento, el eutectoide. Entonces, palanca para la ferrita. Ferrita es la que está a la izquierda, la palanca es, entonces el resultado es la palanca a la derecha, que es 667 menos 0.83, dividido entre la palanca total, que es 667 menos 0.025. Y eso nos da 87, 89 con aproximación. Y para la cementita, que es la palanca a la derecha, es igual a la palanca, que es 0.83 menos 0.025, dividido entre 667 menos 0.025. Nos da 1211. Ahora hallamos esos porcentajes en la nueva base de cálculo, que es 22. Entonces, para la ferrita, 88.22 por 0.8789. Eso nos da 77.54. 77.54 gramos. Vamos a cuánto carbono y cuánto hierro hay ahí. Y para la cementita, entonces 88.22, 77.54 igual a 10.68. Y en esos 10.68 la composición es cuánto carbono y cuánto hierro hay. Entonces agregamos carbono. Para el ferrita, 77.54 por 0.025 dividido entre 100. Entonces es mínimo. Y eso nos da 1.94 por 10 a la menos 2. Les dije mínimo. 1.94 por 10 a la menos 2 gramos. Y 77.50 le resto ese valor y nos da 77.52. 77.52, que sería hierro. Para el carbono en la cementita, 10.68 por
667 dividido entre 100 y es 71. Y 8 menos 0.71 igual 997. 997 gramos. Ya para la suma, es decir, para confirmar que las cosas van bien, necesitaríamos sumar carbono que hay en la ferrita más el carbono que hay en la cementita. Y a ese resultado sumo el carbono de la cementita antes de la reacción eutectoide. Y ahí me va a dar el carbono que había en el líquido que se me en eutéctico, que era la leurita, suma de austenita más cementita. A ese habría que sumarle entonces el carbono que hay en la austenita proeutéctica. Y todas esas sumas tienen que dar 15. Bueno, la tarea es, de parte de ustedes, así, en el día de las sustentaciones finales. Porque en las sustentaciones finales hay un grupo que va a manejar fundiciones, esto, y hay un grupo que va a manejar, que aquí estamos hablando, pues al menos del eutectoide, que tiene que ver con aceros, aunque pues la aleación es una fundición, ¿no? Eso sí, no vamos a, pues las fundiciones tienen un trabajo mucho más complejo por las dos conversiones. La primera, la eutéctica, y la segunda, la eutectoide, mientras que un acero solo tiene la reacción, no tiene más. Y para de contar, ya de ahí para abajo, ¿qué ocurre? Se modifica levemente, ojo, de ahí para abajo se va a modificar levemente la ferrita y la cementita, estas últimas. Es lo único que se va a modificar. ¿Por qué? Porque ese punto 0.25, bueno, ya hemos dicho que trabajamos algo y no lo estoy teniendo en cuenta. Entonces, temperatura 8. Entonces, temperatura 8. Todo esto cambia. Para no quedar en deuda, porque sí, yo dije esa temperatura de por debajo de los 410, no, por debajo de los 210. Entonces hay que mirar, son por debajo de 210 hasta la línea inicial. Tenemos 5 milímetros. Y ahí ya está la regla de 3, ¿no? Entonces 5.5 por 700, 5.5 por 700 dividido entre 45, y eso nos da 83,69. Pongámosle 84, entonces restémosle 210 menos 84, porque está por debajo de los 210. Es X. Entonces la Profe, temperatura 8. Señor. en el hierro que le dio abajo de la cementita es 97. a mí me da 9,87. Miremos. 1068. ¿Es 1068 o 58? 60. ¿Será ese el Sí, error? yo creo, profe. Entonces vuelvo arriba. Temperatura 826. El W sub 0 sigue siendo el mismo de la temperatura 7. 3. El W de la cementita sigue siendo el mismo. Yo les dije que eso nunca cambia. 667. El que cambia, porque acá nos dicen que es 0.008. Ahí está indicado, ¿no? 0.008%. Entonces, el W de la ferrita que pasó de 0.025 a 0.008, mucho menor. Para hallar de ferrita y la fracción de cementita. Pues la tarea es, de parte de ustedes, ¿qué cosa? Hallar ellas, ahí están los datos de la palanca. W sub 0, 0.83%. W de la ferrita, 0.008%. W de la cementita, 6,67. Y con eso, pues hallemos, van a hallar ustedes, si aquí me permite. Para
que se vea más clarito, ahí. Ya tienen los datos de la palanca, pues apliquen palancas. Luego, esa palanca, la nueva base de cálculo es 8822. Y con ese 88 averiguan cuánto carbono, obviamente del 8822, una parte ferrita y otra parte cementita. Con esa parte, cuánto carbono y cuánto hierro hay, y con la otra parte, para sumar 8822, cuánto carbono y cuánto hierro hay en la cementita. Y con eso, pues, se cierra este análisis largo que hemos tenido dentro de lo que hemos trabajado acá. Tomen pantallazos, yo voy a cerrar de aquí la presentación, entonces si necesitan, Profe, tomen ¿qué pantallazos. temperatura es esa? Señor. Esta es la temperatura 8, No, pero 26 grados Celsius. 126. Sí, señor, porque está por debajo de los 210 que marcan ahí a la derecha, ¿no? La temperatura en Celsius. Entonces, ¿qué necesito, muchachos? Yo sé que hoy corrí, pero la verdad en las 2 clases anteriores sentí como que ustedes no estaban conectados en la clase. Entonces, cuando no hay esa conexión, pues el docente debe empezar a correr. Entonces, ¿qué necesitan clases? Que ustedes se involucren. Y cuando digo ustedes, me refiero a los 15, 16 que se conectan. Sé que hay algunos que están juiciosos, eso lo admito, pero si tengo eso, entonces estoy dejando abandonados a los demás. Entonces necesito que los demás se conecten. Y lamentablemente, pues muy difícil, como no estamos presencial, de estar allá llamando a cada uno y decirle, bueno, acá tendría que recurrir yo, pues obviamente a asistentes y estar preguntando, pero a veces ni siquiera escucho un retorno. Eso tiende a ser algo, ¿cómo decirlo? Que lo deja a uno como triste, intranquilo, ¿no? Uno no siente que hay una respuesta, así sea, no sé, como para poder estar mosca con aquellos que pues, no están entendiendo muy bien, pero que deben preguntar a tiempo. Listo, muchachos, vamos a dejar por ahí. Ya deben estar que ingresan al sistema de esta sesión el otro grupo. Nos veríamos próximo, si no me equivoco. Entonces, por favor, este video que pues María José grabó, si no me equivoco, ¿cierto, María José? Sí, señor. Compártanlo porque pues hoy revisé muchas cosas que se habían trabajado en el pasado en un solo ejercicio y necesitan manejar cuando estén exponiendo los de aceros y los de fundiciones, sobre todo. Que tengan un excelente resto de día, excelente fin de semana y nos vemos próximo. Estén todos proactivos. Recuerden, la clave es la proactividad. Cuídense mucho, muchachos. No, pero muchas Gracias, profe. gracias. Hasta luego.